Una nueva sesión de la EM. Esta tarde tenemos como invitado a nuestro querido amigo Enrique Calvet, que ya nos ha visitado en muchas otras ocasiones. Y hoy vamos a continuar con el ciclo que ya habíamos iniciado al principio de este año. Creo recordar que la ponencia de Enrique de la primera parte de la temática que estamos tratando fue nuestra primera ponencia del año, en el año nuevo, y ahora vamos a continuar con esa segunda parte hablando de qué pasa con la Unión Europea hoy. Y Enrique ha formulado ese conocido dicho de entre todos la mataron y ella sola se murió para enmarcar un poco la temática de la que nos va a hablar. ¿Qué pasa hoy con la Unión Europea? ¿Qué pasa? ¿Tiene futuro? ¿No tiene futuro? De todo eso nos va a hablar Enrique esta tarde. Antes de pasarle la palabra, solo informar de que la moderadora de esta tarde es nuestra amiga Pilar Barrientos y que, como es imperativo legal, que si alguien no quiere aparecer, pues simplemente quita la cámara, porque estamos grabando como siempre y luego lo colgaremos en YouTube para los que no puedan asistir en directo, que puedan luego ver la grabación. Quitaremos también los micrófonos durante la exposición de Enrique para que no se cuelen ruidos del ambiente, porque si no luego en la grabación aparece todo, y ninguna otra normativa más. Así que sin más, Enrique, te paso la palabra y estaremos encantados de escucharte para que nos hables sobre la Unión Europea. Enrique es un experimentado profesional en las instituciones europeas desde 1986, incluso desde antes, yo creo, y ha sido parlamentario europeo también durante una legislatura. Así que cuando quieras, Enrique. Vamos a ver, buenas tardes. Si he entendido bien, según mis derechos legales, si no quiero aparecer, puedo sí. tapar la cámara. Has entendido bien, pero justo para ti eso no cumple. Como siempre, las leyes están mal hechas, pero bueno. Claro, claro. Muy buenas tardes a todos. Los que veo y los que escucho y escucharé, espero en las preguntas, que es lo que más me instruye a mí de estos encuentros que tenemos. Yo diría que encuentros entre amigos. Bien, como ha dicho, empezaré por la mala noticia. Como ha dicho muy bien Aurora, esta forma parte de esta charla, de una serie de reflexiones en común sobre el momento delicado, por así ser diplomático, de la Unión Europea, y al final a lo mejor hablaremos algo de perspectivas de futuro. La mala noticia es que este es solo el segundo y habrá un tercero este mismo curso, por lo cual siempre pueden ustedes acudir a los no like y tal, y en fin, a hacer lobby sobre la dirección de la EM para que suprima la tercera versión y así puedan evitar otra tercera perorata. La de hoy ya es inevitable y no voy a intentar, evidentemente, alguna referencia haré, pero no repetirme sobre lo que dije la primera recuerdo que hablamos de ese increíblemente manipulado concepto de soberanía y de lo que dijo el señor Rutte, actual secretario general de la OTAN, ¿verdad? Que dijo que así que ustedes creen que como nación individual ustedes van a poder asegurar la prosperidad, la paz y la salud, y la seguridad de sus habitantes, ¿verdad? Pues nada, sigan soñando, ¿verdad? Eso es lo que hay que saber sobre la soberanía. La soberanía ahora mismo es enormemente compartida
con o sin UE, y muchas veces se transforma no ya en una falta de soberanía, sino en sumisión por impotencia de las pequeñas naciones. Hablamos de eso, hablamos de los ataques que está sufriendo la Unión Europea, también hablamos de los fallos que ha cometido y que sigue cometiendo, que eso es inevitable y no se pueden discutir. Y bueno, todo eso en aquel momento, que como muy bien ha dicho Aurora, pues sería enero o febrero. Y ahí, sin embargo, lo que vimos era el momento álgido de ese debate que al final se queda en menor, si uno quiere, a la vista de lo que está pasando en la geopolítica, era sobre el debate de Mercosur. Y pensamos en que podía ser interesante para todos nosotros que yo hiciera algunas exposiciones sobre Mercosur y la política comercial de la UE y cómo se manipulaba. Pero después han ocurrido muchas cosas y he tenido mucha dificultad en terminar, ¿cómo diría yo?, enfocando esta visión de la Unión Europea, porque cada día había algo más importante, claro, algo más de relevancia, digo cada día, pues si quieren cada semana, que, que condicionaba o que caracterizaba los problemas de la Unión Europea. Por lo cual lo que decidimos es hacer pues una segunda parte para acabar el curso con la conclusión de cómo estará la Unión Europea a final de curso, y bueno, ahí será cuando veamos unas desiderata más bien de futuro. Y en este momento lo que se me ha ocurrido es coger, que no es tan frecuente, la óptica de cómo este grave problema casi existencial de la Unión Europea en estos momentos viene de una serie de crisis que no se habían dado vamos a ver, hablamos del año 59, por lo tanto 60, 40 en los 60 años anteriores, ¿no?, de la Unión del Tratado de Roma, etcétera. Realmente la crisis visible que nos afecta de la Unión Europea, pues se da en los últimos 10, 15 años, y es cuando la Unión Europea, de manera, digamos, inesperada, ¿verdad?, se enfrenta a toda una serie de crisis. Entonces, presentar cómo la reacción o la existencia o el ataque que supone cada crisis, ¿verdad?, ha ido configurando el grave problema existencial de la Unión Europea. Eso es lo que voy a plantear un poquito para hacer el diagnóstico de dónde estamos ahora. Ahora quiere decir que no existió en nuestra conversación anterior, ahora que ha venido la última crisis por ahora, que es evidentemente Trump 2, como yo le llamo, es decir, la guerra de Irán y el estrecho de Hormuz, ¿no? Tengo que hacer, para los que no estuvieran incluso en la primera, una aclaración inicial, evidentemente, que esto que voy a contar es una conferencia, es una charla absolutamente política, no va a ser técnica. No soy además ducho en leyes, mi mundo es el de la economía, el de la política, por tanto no va a ser una serie de lecciones sobre reglamentos, directivas, etcétera. Bueno, no. Va a ser experiencia de político que ha estado ahí, ha visto su evolución, pero va a ser experiencia y la visión de un político profundamente europeísta y profundamente federalista europeo. Es decir, ahí no quiero engañar a nadie, no es, no es una charla académica, no es una charla aséptica. Y eso se debe, yo lo reconozco,
tal vez a la educación que recibí y cómo estuvo presencia en mi infancia. Mi abuelo, que hizo 2 guerras mundiales, él era francés, y cosas de esta, pero se debe sobre todo a que no he leído nada, no he estudiado nada. Mis neuronas no llegan a percibir ni un atisbo de duda sobre el hecho de que sin una Unión Europea más integrada, más sólida, más, lo que se llama más y mejor Europa, pero con mucha insistencia en el más, es decir, mucho más integrada, sin eso no veo nada claro ni nada positivo el futuro de los europeos, y en ellos incluyo los españoles, los franceses, que es donde tengo mi familia, pero hablo un poco de todo, no digamos los estonios, los polacos, etcétera. Es decir, nada, no, ahí sí que científicamente, históricamente o como se quiera, la, la pérdida de una unidad europea en muchas políticas, no solo la pérdida, el no avance, a mi modo de ver, lleva a una situación social de seguridad y de incluso de prosperidad y de libertad en Europa muchísimo peor que la que ha conocido mi generación, en mi opinión. Entonces, como esa es mi opinión, yo evidentemente soy de parte. Y después siempre avisar que estoy hablando y a veces, muchas veces, a todos se nos escapará la palabra Europa. Bien. Pero realmente de lo que yo estoy hablando es de la estructura política, el constructo político, como me gusta decir, eso que Lula, el brasileño, calificó como patrimonio de la humanidad, que es la Unión Europea. Europa es otra cosa. Y esas soflamas que muchas veces lanzan los extremistas, sobre todo de derecha, de que España es Europa, pero por supuesto que España es Europa, porque ¿quién lo ha dudado? En fin, como lo es Estonia y lo es Bosnia-Herzegovina y tal. No, estoy hablando de la construcción de una entidad singular en la historia, y sobre todo en la historia de Europa, que se llama la Unión Europea, con bases jurídicas, con un tratado, con una base legislativa fortísima, con tratados, etc. Eso es lo que yo creo que debe no solo dirigir, sino empapar o si queréis, absorber la vida política de las sociedades distintas, diversas, europeas en el futuro. No la Europa geográfica, no la Europa mítica de los grandes griegos, de los grandes romanos, del poeta Ossian, etc. No, la construcción política llamada Unión Europea. A eso me referiré, aunque a veces se me escape la palabra Europa. Bien, hay antes de meterme con de citar de pasada las críticas, las crisis, perdón, hay una, una realidad que veo que muchas veces los que estamos dentro de lo que hemos estado durante decenios, dentro de las instituciones y dentro de vivimos, y ya lo sabemos, y damos por sentados, y trabajamos, y bueno, no me acuerdo yo nada de los problemas que tuve con el embajador austríaco y que representaba al Consejo Europeo en ese momento en las directivas que yo estaba negociando, etcétera. Para nosotros es evidente y es absolutamente ignorado por quien no tiene por qué estar metido en estos ajos ni saber los procedimientos de funcionamiento, que es quién tiene de verdad el poder en la Unión Europea, en la organización llamada Unión Europea. ¿Quién tiene de verdad el poder y quién toma las decisiones? Bueno, el poder, como en todo sistema democrático, está repartido en Europa, en la Unión Europea, ya estamos, y
básicamente, diría, hay un poder, llamado judicial, interpretativo, una especie de una suerte de tribunal constitucional europeo, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es el de Estrasburgo, que es el que está en Luxemburgo, que es el que está encargado, ¿verdad?, de vigilar e interpretar lo que se ajusta o no a los tratados. Y ese sí tiene el Poder Judicial, está muy bien, es un poder real, porque, pues suelo decir una cosa, citar un ejemplo reciente, ahora mismo tiene en sus manos decidir si el acuerdo este de Mercosur corresponde o no a los tratados. Y si dice que no, pues sencillamente Mercosur o se adapta o dejará de existir, ¿no? Entonces, claro, tiene el poder que tiene todo poder judicial, es decir, al final condiciona la vida de los miembros de los ciudadanos de la UE en la medida en que protege que se cumplan los tratados que rigen la mayoría de sus leyes. Bien. Pero vamos a los poderes más ejecutivos, más evidentes. Bueno, está el Parlamento. No tiene el poder legislativo pleno. El Parlamento colegisla y colegisla en casi todo lo que puede legislar la Unión Europea. Es un poder que ha ido adquiriendo con el tiempo, eso ha sido reciente, ha ido aumentando con el tiempo. En un principio era sobre todo una asamblea consultiva. Eso se ha quedado para donde yo he estado muchos años, en el Comité Económico y Social, que tiene un poder de lobbying, pero sobre todo sectorial y sobre todo para las relaciones entre sindicatos y patronal a nivel europeo, etc. No, el Parlamento Europeo ahora colegisla, no tiene propiamente, digamos, iniciativa legislativa, no lo tiene porque no puede imponer, pero puede hacer sugerencias o puede decir a la Comisión lo que le gustaría que se tratara y después puede hacer exigencias a la Comisión que no está obligada, pero a seguirlo, pues en temas que a veces la Comisión ni siquiera tiene o tendría poderes legislativos, como son temas culturales, temas de ideología woke y estas cosas. Pero el real poder es que sí colegisla y que si los temas que tiene que aprobar no lo aprueba, pues bloquea esas leyes, es importante. Una vez más el ejemplo, Mercosur. Mercosur está ahora mismo semi-paralizado, ya llegará su momento, semi-paralizado porque por 4 votos de diferencia en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, se ha solicitado, previamente a la votación definitiva de fondo, se ha solicitado una respuesta del Tribunal de Justicia sobre el acuerdo con los tratados de este Mercosur tan importante políticamente para Europa. Luego ya tenemos ahí más poder, pero que como veis un poder que se negocia, que se va con la Comisión, se tira, etc. Bien. Después está la Comisión. La Comisión debería ser, pronto lo dejó de ser, pero debería ser quien más poder evidente tendría al ser el legislativo, ahora es solo colegislativo, como una prueba de que es democrático, pero debería ser, al ser el legislativo y el que delega lo ejecutivo, y a veces también es lo ejecutivo a través de lo que se llaman reglamentos, que no son directivas, que son de aplicación inmediata. Evidentemente la Comisión tiene mucha importancia, sobre todo porque maneja, eso sí, el presupuesto y una cantidad de dinero importante con la cual puede, en fin, imponer ciertos criterios, o mejor dicho, ciertas voluntades díscolas.
y después tiene un programa que somete al Parlamento y sobre todo a quien tiene el verdadero poder, y eso es lo que quiero que se retenga de esto, quien tiene el verdadero poder al final, el que puede hacer que las leyes salgan de una manera u otra, y sobre todo que las leyes salgan o no, es lo que se llama los consejos europeos y sobre todo el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, que es la reunión de todos los jefes de Estado, o mejor dicho, de todos los presidentes de gobierno y algún jefe de Estado de los países miembros. El algún jefe de Estado es porque la Constitución francesa hace que el primer ministro gobierne en casi todo, menos en política internacional, que se reserva al presidente de la República. Por lo tanto, este es el que más poder tiene, porque cuando se ha acabado toda la labor legislativa, cuando se ha acabado todo la negociación, lo que se llaman los trílogos en el Parlamento, es decir, negociación entre la Comisión, los parlamentarios y el representante de la presidencia del Consejo Europeo de turno. Cada 6 meses hay un país distinto. La aprobación final de la ley va al Consejo Europeo. Y en el Consejo Europeo, según el tema, se necesita unanimidad, que ahí es donde los países tienen poder de veto. Sabéis, por ejemplo, porque ha sido reciente, que las ayudas económicas a Ucrania necesitaban unanimidad y Hungría lo vetó. Lo vetó. Es muy importante para lo que voy a concluir ahora. Y para otros, como fue mi caso en la ley que saqué, la directiva que saqué sobre los riders, esto de globo, etcétera, para otros se tiene que aprobar por mayoría cualificada. Es decir, al final, son los Estados miembros reunidos en el Consejo Europeo los que tienen la última palabra. Y esta es la conclusión que yo quería decir, porque la gran mayoría de las personas maliciosamente lo ignoran. Cuando, por ejemplo, se meten, ahora está muy de moda meterse con Ursula von der Leyen, ¿verdad? Y esto que pasa es culpa de Bruselas, la Comisión. Bueno, pues muchísimas veces no es verdad. Muchísimas veces es culpa o es responsabilidad del Consejo Europeo y muchas veces es responsabilidad de algún que otro miembro del Consejo Europeo. Y finalmente, el poder ejecutivo realmente está cedido a los Estados miembros. Es decir, cuando producimos directivas, evidentemente hay un fondo, unas líneas claras, pero tienen los Estados 3 años, generalmente, a veces 3 años, para llevarlo a su propia legislación. Y eso lo hacen algunos a su manera, o no lo hacen, y entonces tienen que pagar multas. Pero digamos que la ejecución, la vigilancia, está en los Estados miembros. No hay muy pocos organismos de vigilancia comunitarios. Es lo que nos está pasando un poco con los fondos de Next Generation. Bien, para mí era importante que se viera eso porque, como veremos al final ya de esta charla, la UE tiene más enemigos interiores de lo que uno se cree, algunos de los cuales se programan más europeísta que Jacques Delors. Bien, ¿cuánto tiempo me queda de charla, por favor?
puedes usar el que quieras, pero bueno, generalmente por lo que acostumbramos a usar, yo creo que con unos 20 minutos más estaríamos dentro del tiempo razonable. bien. A ver si... ¿Te vale sí. 20 minutos? Sí, 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 por supuesto, sí, sí, no, vale. me tiene que valer porque después la pregunta es donde se aclara todo. Esto, esto que acabo de decir, y en esto paso brevemente, me hace laminar una cierta indignación que tengo sobre los siguientes fakes que circulan por los enemigos interiores que vimos en el último congreso, que son todo este movimiento. Ha habido dos fuertes movimientos extremistas. Unos, los que empezaron realmente fueron la extrema de izquierda, que intentó desprestigiar y volver a renacionalizar políticas. De eso se agotó pronto y solo queda en Francia la Francia insumisa esta. Pero ahora hay un enorme, como sabéis, una enorme ola de lo que se llama la derecha extrema o lo que, como queráis, que empeñada en renacionalizar las políticas, en desvirtuar la Unión Europea y utiliza fake news, utiliza simplicidades ante la complejidad, populismo y todo lo que quiera. Y una de las que dice, por ejemplo, es que no es democrática la UE. ¿Cómo que no es democrática la UE? Mire usted, si tenemos un parlamento que es capaz de representar la voz de los 700 y pico millones de habitantes que representamos, ¿verdad? Y que es capaz de bloquear leyes. Usted dice, si tenemos un poder máximo en el conjunto del Consejo Europeo y ese conjunto europeo se da por miembros, primer ministro, etcétera, elegidos democráticamente. O sea, eso es absolutamente lamentable, ¿no? Esa cosa de decir, no, y además lo están tomando en Bruselas, señores, que nosotros ni hemos elegido ni sabemos. Un poco de seriedad. Eso es como si yo dijera que la política agrícola en este país la tonta el señor Planas, que yo no sé ni de dónde viene, dónde está. No, mire usted ha votado claramente un gobierno. Se puede haber equivocado, eso ya es otra historia. Y la otra fake es, no, esto lo toman, la UE es un sitio donde toman las decisiones los funcionarios. Bueno, es sencillamente ridículo para quien haya estado ahí. Pocas cosas tan políticas como la UE y de pugna política permanente. Lo que pasa es que muchas veces la pugna política, en vez de ser entre ideologías, que es lo que debería ser, entre alternativas ideológicas o de gestión, ¿verdad? Que es lo que pretendemos cuando decimos que eso debe mejorar mucho, teniendo, por ejemplo, listas al Parlamento que fueran listas transeuropeas y no son listas nacionales. En fin, todas esas cosas se pueden mejorar, pero está claro que la lucha es política. Política probablemente en defensa de la nación y del Estado miembro contra otros Estados miembros de la nación, sin duda alguna, pero es absolutamente política. Y yo he estado ahí durante tantos años y siempre he tenido que pelear políticamente y con la ayuda de o contra gobiernos. Es decir, el planteamiento, Mercosur, ahora lo volveré a citar, de la política europea, de la Unión Europea, es un planteamiento absolutamente político. Político. Y muchas veces, últimamente, se puede haber equivocado, yo lo reconozco. Es una buena razón para mejorarlo, pero no para criticarle de lo que no cojea, ¿no? Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar por las crisis. Últimamente las crisis en Europa, voy a citar 6, han sido terribles e inusuales en el anterior periodo. Se podría empezar a hablar, es una crisis que últimamente se olvida un poco, pero se podría empezar a hablar con
por la crisis que sufre uno de los grandes logros de la Unión Europea, que es la crisis del euro. Ya saben, aquel momento en que no se sabe si Grecia se va a quedar o no se va a quedar en el euro, porque hay un shock asimétrico terrible y bueno, pues el euro podía perder credibilidad, etcétera. Ahí, como saben, el euro se salva públicamente cuando sale Mario Draghi y dice: haré todo lo que haga falta, es decir, what it takes, para que el euro se mantenga como una moneda fuerte. Eso fue lo visible. Yo sé por una persona que estaba dentro, una persona de altísimo rango, que en el Consejo de los Ministros de Exteriores y presidentes de bancos centrales, de pocos días antes de lo que dijo Draghi, señor Schäuble, que era el ministro de Economía de Alemania, ese señor que estaba en una silla de ruedas, no sé si os acordáis, que era pedido, en el primer punto del orden del día, casi antes de empezar, dijo: bueno, está claro que el euro no va a caer y que, por supuesto, no mostramos ninguna debilidad porque Grecia se va a quedar en el euro. Y eso fue cuando de verdad, se acaba la crisis del euro. Después, Draghi, con una inteligencia y una competencia fuera de lo normal, de los grandes europeístas que quedan, supo perfectamente encauzar eso, forzar el Banco Central. Y fue importante que lo dijera Alemania, porque el euro, vamos a ver, no hay ejemplo histórico de real de una moneda única que no esté respaldada que no esté respaldada en permanencia por un fuerte poder político integrado y sólido. Por ejemplo, es el dólar por Estados Unidos, como por ejemplo es es el rublo en Rusia por fuerte poder central, etcétera. No lo hay y algunos consideran un logro ya increíble que haya resistido el euro 25 años, que es donde estábamos más o menos. Y es que Alemania era importante que dijera que sí, porque es un poco ese gran soporte político sólido que necesitaba el euro. Por lo tanto, la crisis del euro se solventa, pero se ha ido solventando las dificultades del euro demostrando las fragilidades que tiene, porque realmente no es una moneda única, sino es un consorcio, un acuerdo, un consorcio de copropiedad entre determinados países que no tiene un tesoro público, que no tiene un ministro de Economía, es decir, una cúpula decisoria. Muchas veces es el propio Banco Central Europeo el que hace de ministro de Economía, que no tiene, y eso era muy, muy importante, y Alemania ahí no cedió, que no tiene una capacidad de endeudamiento común, ¿verdad?, de compartir los riesgos de un endeudamiento. Y entonces, a cada crisis lo que hace es poner parches, ¿verdad?, creando organismos intermedios. Es decir, voy a hacer esta organización, no me acuerdo nunca de las siglas, pero en fin, voy a hacer una agencia que va a vigilar las crisis bancarias, una agencia que va a vigilar el mercado de la integración del mercado de capitales, que no se ha logrado todavía, etcétera, etcétera. El euro sigue siendo digamos, una situación, una moneda con pretensión de ser moneda internacional, y lo es, de ser moneda alternativa al dólar,
pero frágil, lo cual debilita evidentemente la posición europea en la geopolítica y en la estrategia mundial, ¿no? Bien, esa es una primera crisis que demuestra cómo la oposición de un solo miembro, que es Alemania, claro, bueno, la verdad es que también Holanda y Austria, a que hubiera un endeudamiento común, es decir, a que se emitieran bonos europeos, ¿verdad?, de un Estado, de 3 Estados miembros, pues fragiliza la Unión Europea en los aspectos que más le duelen, que es donde más poder podría tener, que es el poder económico. Esta crisis muchas veces ahora se olvida porque vienen las siguientes. La primera es el Brexit. Poco que decir sobre el Brexit, esa sí es una crisis donde la UE lo hace todo bastante mal, por no decir totalmente mal, y desde antes del Brexit. Lo hace mal, primero, porque le permite durante mucho tiempo a Gran Bretaña a estar con un pie dentro y un pie fuera, nunca fue ser miembro real de la UE, siempre estando ahí fastidiando, siempre están poniendo obstáculos a muchas cosas, intentando solo sacar el dinero. Y después de todos esos años, a pesar de eso, no logra impedir que se salga. Y lo que es peor, yo era de los que quería que se saliesen. Recuerdo conversaciones, incluso de interviews y tal, con el señor Jáuregui, que era lo contrario, todo el mundo quería que se quedara. Yo quería que se saliese porque estaba impidiendo exactamente una mayor integración y refuerzo de la UE. El problema es que una vez que se sale, no se puede hacer peor, y lo siento por el señor Barnier, pero en vez de aprovechar para hacer un profundo reforzamiento de la UE, a demostrar que dentro se vive mucho peor. Los ingleses ahora lo saben, claro, porque vamos, los decisorios, ¿no? Porque, claro, evidentemente, pues eso es un coste bastante importante para ellos. Pero la alternativa de la UE fue absolutamente contemporizar, que no se le notara mucho, e incluso atentar levemente contra los tratados en el caso de Irlanda, a saber, en el caso de Gibraltar, porque la porosidad, en fin, ha sido, como dice un embajador amigo mío, si el Brexit iba a salir mal para Gran Bretaña, eso era inevitable y bien. Pero no se podía hacer peor para que saliera mal también para la Unión Europea. Cuando la cosa era aprovechable para reforzar muchísimo y demostrar cómo fuera de la UE hace muchísimo frío, ¿no? Esto fue el Brexit y ahí nada que decir, solo decir que no era Van der Leyen, el que estaba, y estaba yo ahí, era el señor Juncker, ¿no? O sea que, y ahí sin embargo no se le reprochó muchas cosas que hizo. Tercera crisis, Ucrania. Vamos a ver. Ucrania ha sido el niño que ha gritado el rey está desnudo. Ucrania ha sido la demostración de impotencia, por no decir inexistencia, de la UE en dos temas fundamentales en los que se está jugando, de hecho, de cara al futuro, la UE poder seguir, que es una política exterior común y una política de seguridad y defensa común, que es mucho más que un ejército común. Además, cuando se habla de un ejército común, uno se imagina, o uno va a decir, no, que tal, bueno, pues eso, como el ejército americano y tal. Eso, evidentemente, no es realista pensarlo. Cuando se habla de un ejército común, se habla de una unidad de mando, un alto Estado Mayor conjunto que aproveche, evidentemente, los ejércitos existentes y etcétera, ¿no? O sea, que no hay que simplificar el discurso, pero una política de defensa común, sí.
Y que eso va mucho más allá de las tropas, es decir, va de una política industrial de defensa común, es decir, organizada en el sentido de para proteger toda Europa y las fronteras exteriores de Europa, por ejemplo. Y eso, bueno, acarrea unos cambios en la política industrial y energética brutales y después, pues, en efecto, también ya la política de seguridad, de defensa, los servicios secretos integrados, en fin, una CIA europea, etcétera. Bueno, esto se ve que no. Le pilla. Los que estábamos gritando por ello desde mucho tiempo, yo en ese caso desde el Comité Económico y Social, donde con la ayuda del señor Tajani y la ayuda del actual embajador de la UE, Daniel Calleja, amigo mío, antiguo jefe de gabinete de Loyola, que fue director general de Industria, intentamos levantar la bandera de la alarma, es decir, estamos perdiendo el tiempo, no va a haber una Europa significativa en el mundo, una Europa relevante, una Europa que no sea puramente o ignorada o despreciada o irrelevante, si no nos centramos en la política de defensa común. Claro, como la política de defensa, según los tratados, no es tema de cada país, pues en ese momento lo que había que abordarla era por una política de industria de defensa. Una cosa tan sencilla como que los enchufes en los aviones fueran para todos los aviones europeos los mismos, ¿no? O sea, desde ahí empezaba la cosa. Bueno, pues ahí con la guerra de Ucrania nos damos cuenta que no tenemos ningún poder de defensa frente a Rusia. Cuando mantenemos una línea, intentamos mantener una línea, a mí me parece que inevitable, por autoprotección, tanto como por el sustrato fundamental ideológico que soporta la Unión Europea, una línea de defender a Ucrania y de estar del lado de Ucrania, bueno, pues nos encontramos con que dependemos de los americanos hasta para eso, por supuesto, porque son los que nos venden las armas que después vamos a utilizar, y porque no tenemos una defensa, y nos encontramos con que un Estado miembro, es Hungría, por ejemplo, sencillamente utiliza el derecho de veto y bloquea las ayudas a Ucrania. Un Estado miembro. Igual que un Estado miembro, que era Inglaterra, o la sabía de la COVID, ya había oído del Brexit, igual que en las crisis posteriores, son Estados miembros los que van a impedir que la Unión Europea pueda ser eficaz y un miembro en la geoestrategia internacional. Pero antes de llegar a esos dos, se me ha pasado una crisis, que es antes de Ucrania, que es la crisis de la COVID. Digo bien la COVID porque la COVID es la enfermedad. Él se refiere a el SARS no sé qué, o sea, es el bicho, pero la COVID es la enfermedad. En la crisis de la COVID, que para mí, en balance final, es positivo para para la actitud y las acciones que tomó la Unión Europea. El escollo mayor que hubo fue que las políticas de salud y el tema de la salud es un tema cedido también a los Estados miembros. No hay una política comunitaria de salud. Por lo tanto, la Unión Europea se encontró con muchas dificultades para implementar las cosas que hizo bien. Por ejemplo, tardó en hacerlo, primero, es una cosa, y tardó en hacerlo por las dificultades que ponían en determinados Estados miembros.
Los Estados miembros inmediatamente atentaron contra Schengen, bloqueando arbitrariamente sus fronteras, atentaron contra la unidad de mercado, impidiendo exportaciones de EPIs, etcétera. Eso los Estados miembros. ¿Cuál fue lo beneficioso en el aspecto de la UE? En el aspecto puramente de salud, fue capaz, no tan rápido, pero fue capaz el primer semestre del 21 de asegurar para toda Europa la suficiente cantidad, incluso se sabe que después sobró la suficiente cantidad de EPIs, como se llamaban aquella vez, es decir, de instrumentos sanitarios indispensables. Fue capaz de que los estados más débiles no se quedaran sin y pudieran también acceder a ello pese a sus decisiones. Fue capaz de establecer, que fue modelo mundial, una especie de pasaporte que restituye Schengen, es decir, una especie de documento para viajar, que restituye Schengen, sirve ya para toda Europa y además sirve para el resto del mundo. Es decir, fue capaz en el punto de vista sanitario de superar las dificultades, pero los países hicieron de su capa un sayo, utilizaron las EPIs como les venía en gana y, sobre todo, se opusieron a avanzar en una mayor Europa de la salud, es decir, en una mayor integración, es decir, en una mayor soberanía, si queréis, europea en temas de salud. Y donde más fue claro la buena respuesta de la UE fue en el aspecto económico. ¿Por qué? Pues porque en el aspecto económico, primero, hace un esfuerzo económico el Banco Central Europeo y la Unión Europea que asombró a todo el mundo, sin dudar alguna, dando primero los planes contra el paro, que se llamaban SURE, después 100.000 millones para los primeros ataques contra la prosperidad de las naciones y finalmente sacando esas ayudas barbaritosas de 750.000 euros para la Next Generation y tal. Y además, por primera vez rompiendo esa tabú sagrado que era que la UE no se endeudara como tal y no lanzara bonos comerciales a nombre de la UE. Bueno, pues por fin lo hace y por fin cede a Alemania. Y por cierto, cede Holanda, pero con muy malas ganas, ¿no? Pero una vez más, si no fue más eficaz la UE, fue porque chocó con el hecho de que no tenía competencias ni había una política de salud global a nivel europeo. Es fácil saber cómo eso dificulta, en caso de crisis, dificulta la buena respuesta, viendo porque en España pasó lo mismo. Como en España la salud estaba trasladada a comunidades autónomas, pues aquí también fue una juerga verbenera, desgraciadamente, donde no se podía utilizar el Hospital de Toledo desde Madrid, porque Toledo es otra comunidad autónoma. Y entonces, donde había falta de camas, pues te tenías que aguantar y en los otros sobraban camas. Por dar un ejemplo, o porque Galicia tomaba medidas mucho más rígidas, cosa que pasó en la Unión Europea. Tomaba medidas mucho más rígidas que las que podía tomar, yo qué sé, la Comunidad Valenciana o lo que fuera. Bueno, pues eso, pero a nivel europeo. O sea, una especie de nivel de ingobernabilidad que, por supuesto, hace todo más caro, más ineficiente y más insolidario. Bien, ya he hablado de la COVID, he hablado de Ucrania, me faltan, creo que estoy llegando a los más de los 20 minutos, pero en fin, Trump 1 y Trump 2. El Trump 1 es los aranceles. Viene Trump, la crisis de los aranceles. Entonces aquí es donde, pero es que no me va a dar tiempo. Iba a hablar de Mercosur, pero vamos, solo deciros, mirad, lo de Mercosur fue una
una reacción política más que cualquier otra a la guerra arancelaria que nos plantea Trump. Pero es solo uno de ellos, es decir, Mercosur, pero inmediatamente viene acuerdos mucho más importantes, incluso cuantitativamente, que se han firmado acuerdos con la India, con Australia y con Indonesia. Y es la respuesta de Europa, y esta vez no sale nada mal, en principio, al intervencionismo proteccionista y unilateral de Trump. Es decir, nosotros apostamos por el multilateralismo y protegemos nuestras necesidades fundamentales en tierras raras, en cobre, que es uno de los secretos de Mercosur, etcétera, ¿verdad? Estableciendo relaciones multilaterales recogida por la OMC, etcétera. Mercosur tuvo el problema de que fue el primero y se convierte en una pugna política, y tuvo el problema, una vez más, de que un Estado miembro de mucho peso, se opuso, que es Francia. Francia, por necesidades políticas internas, Macron termina diciendo, Macron, que era defensor del Mercosur, dice, bueno, no puedo ignorar que es muy antipático políticamente en Francia, por lo tanto nos vamos a oponer. ¿Por qué? Pues porque en Francia el sector agrario tiene mucha importancia y solivianta a la nación entera y tal, y no quiso arriesgarse a ser impopular o más impopular de lo que ya es. De nuevo, un Estado miembro, y si queréis que hable más de Mercosur, pues lo hablo después con las preguntas, pero de nuevo, un Estado miembro ha estado a punto de fastidiar porque afortunadamente ahí no rige la regla de la unanimidad, sino la de la mayoría cualificada. Y gracias a España, el ponente del acuerdo con Mercosur, el ponente final es Mato, es un canario español del PP. Entonces, España y Alemania sí que, por supuesto, defendían a muerte el Tratado Mercosur. Y después en España Mercosur tiene la mala suerte que por la extrema derecha o la derecha extrema lo coge en mano y se dedica a lanzar una serie de mentiras directamente viscerales, que animan y tal, y que no ayudan en España, pero a nivel de estos enemigos interiores que tenemos que quieren acabar, que quieren volver a las nacionalidades de Westfalia y acabar con digamos, esa esfera supranacional que es la Unión Europea. Más detalles de Mercosur, pues después. Que todo esto para decir... viene, la última crisis, ya, para la conclusión que quiero mantener. La última crisis es el Trump 2, es decir, lo de Hormuz y lo de la guerra de Irán y todo eso. Aquí en Hormuz y la guerra de Irán y todo eso, aparte de reflejar mejor que nunca la impotencia de la UE en cuanto a defensa, en cuanto a política exterior, lleva a un absurdo en que tenemos lo que fue Borrell, una supuesta ministra de Asuntos Exteriores, que la pobre, yo la conozco personalmente y nunca me esperaría que dijera la pobre, porque tengo mi opinión sobre ella, era de mi grupo político cuando estaba en el Parlamento y la conozco muy bien, vamos. Pero vamos, la pobre es que no pinta absolutamente nada y tiene que bregar con estados que mantienen actitudes totalmente diferentes. Y en este caso, hablamos mucho de que se quiere cargar la Unión Europea, porque yo soy europeísta, pues son los fascistas, la extrema derecha, antes también la extrema izquierda y tal, el globalismo. Sí, señor, pero usted podrá ser muy europeísta. Pero si usted, por razones de política interior y casi diría política electoral propia, mantiene una actitud de caballo solitario con China,
mantiene una actitud de caballero solitario con el Sáhara. Si usted ni tiene en cuenta a Callas, porque ahora no es Borrell y no es español, a la hora de establecer una política exterior distanciada, muy distanciada de la prudente mayoría de los estados europeos, si usted no acompaña lo que claramente los otros estados europeos han dado cuenta que es, bueno, pues ahora hay que dar un cierto viraje y hay que proteger lo que es la UE y vamos a invertir más y vamos a rearmarnos y tal, que es lo que ha decidido Alemania. Si usted dice, no, no, aquí yo no pago lo de la OTAN, pues si usted está trabajando contra la Unión Europea, diga lo que diga su europeísmo. Y todo esto para llevarles a mi conclusión, claro, que es que realmente cuando uno escarba, aparte de los enemigos declarados que tiene la Unión Europea, ya hemos, los exteriores, ¿no? Que si Trump, que si China, que si Putin, pues claro, a nadie le interesa tener un Estado continente tan poderoso como yo, mira, uno menos a repartirse el pastel y la relación de poder será entre tres en vez de entre cuatro. Después los interiores que quieren volver a esa soberanía al tipo Corea del Norte o Albania, dice yo solo, dejadme solo, ¿sí? Como decía aquel general, el chiste habla de un general portugués, ¿no? Si me sacáis de este pantano, os perdono la vida a todos, que decía, ¿no? Pues eso. Los malos líderes políticos y los Estados miembros que volan a malos líderes políticos son también un profundo factor contrario a la UE que debería en el futuro asegurarnos mayor protección, prosperidad y libertad. Es decir, contrarios a una más y mejor Europa. Eso es gravísimo, el tener el enemigo dentro, pero es realmente, y es mi conclusión, en este momento lo que faltan son dos cosas fundamentales. Faltan políticos a la altura, con visión, con ética de responsabilidad frente al bien común de las futuras generaciones y con una visión de la historia y de la estrategia mucho más allá de panfletos electoralistas y de coyunturas viscerales y de estas cosas. Faltan líderes, como ha tenido en sus momentos claves, yo diría que hasta el último de los que quedan es Draghi, pero en fin, hasta Delors y Kohl, Mitterrand, y esto ha tenido Europa, ahora mismo faltan absolutamente, y falta, y eso es terrible, falta una población, una ciudadanía, unos ciudadanos con valores muy claros, con ideas muy claras sobre su futuro, sobre las ideas de solidaridad, sobre las ideas de igualdad, dispuestos a apoyar a la sociedad civil muy activamente la necesidad de más y mejor Europa. Ahora mismo, gracias a las fake news, a la mala política de comunicación, de eso hablaremos en algún momento de la UE, falta esos dos impulsos. Por lo cual, igual que acabé en la charla anterior diciendo que en este momento no puedo ser optimista, pero prometo que en el tercero, si me lo aguantan, terminaré más optimista y más esperanzado. Y eso es lo que os quería compartir con todos vosotros hoy. Y me alegro mucho que por lo menos los que veo en pantalla no veo roncar a ninguno. Bueno, habréis tomado café, claro, pero eso es una alegría para mí. Y a partir de ahora me callo y os escucho. Pues querido Enrique, me toca a mí. Me han nombrado moderadora. Eso el papel de moderadora, ya sabes que no me va porque yo moderada no, pues no acostumbro a ser. No es tu estilo.
Por eso, por eso. Fíjate, me he apuntado, me ha hecho mucha gracia porque cuando has preguntado, como he cogido yo la palabra, pues hablo. Cuando has empezado a hablar, que has dicho quién ostenta el poder en la Unión Europea, yo automáticamente, yo aquí en mi papel, he puesto el Banco Central Europeo. Y después no lo has dicho. Yo pensaba, ahí va. Pues yo pensaba que los que mandaban era el Banco Central Europeo, no el Tribunal de Justicia. Eso es como solamente es un detalle. No, bueno, pero el Tribunal de Justicia no es Ya. comparable. Es decir, Sí, 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 lo digo como broma porque pero generalmente los que te suelen digo una mandar son postilla, los... te digo una postilla nada más. El Banco Central pues, tiene muchísimo poder, eso es verdad, pero es un poder técnico. Es decir, el Banco Central Europeo sí responde a las políticas de política, internacional, etcétera, o que fijan los estados y la Unión. Y él las implementa, ¿no? Como a través de la política monetaria, pero no tiene poder realmente político, tiene un poder monetario técnico, en mi opinión. Sí, 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 pero cuando tose es cuando nos enteramos todos. Como Hacienda, como Como Hacienda. Hacienda, como Hacienda, como Hacienda, como Hacienda. Luego, eso te dará, lo digo para que te la apuntes para la... Así dejamos ahora paso a los que tengan preguntas. Como no podía ser de otra manera, me he quedado por saber, pero ya me lo explicarás porque esto es largo y tendido, lo del federalista europeo, porque yo cuando digo la palabra federalista, teniendo en cuenta de dónde vivo, me entra así como un escalofrío, ¿sabes? Entonces, esto me lo explicas otro día. Y sí que me ha llamado la atención porque realmente, dicho así, me preocupa el que por mucho que haya un Parlamento Europeo escogido, esos diputados, por cada uno de los Estados miembros, que luego al final de todo los países tengan poder de veto, porque la única solución para evitar eso debería de ser que eso en concreto que se le plantea a ese Estado, antes de que ese representante del Estado que esté allí lo pregunte en su Parlamento. Eso realmente sería lo democrático. Y la opinión que llevase a ese Consejo fuese la que ha obtenido de su propio Parlamento, no la que ha obtenido él por ser miembro del gobierno, porque entonces está cargando toda la labor del Parlamento. Entiendo, ¿eh? Si lo he entendido bien. Solamente era hacer esta pregunta y ya dejo paso a los que tengan que hacer, los que deseen hacer preguntas. Y muchas Bien, gracias, como siempre. gracias a ti. Dos palabras y pasan los demás, porque el primero, como tú bien me has dicho, a ver si lo desarrollo en otra ocasión. Yo soy federalista europeo y lo soy de siempre, porque federar para mí, como decía Ortega, es unir, centralizar, pero no soy federalista español. A mí me parece un error el federalismo, porque también decía Ortega que se federa lo unido. Si se quiere federarlo ya integrado, lo que se hace es segregar. Pero además diré que lo que no soy, ni seré nunca, es confederalista. Y en España lo que tenemos es una confederación asimétrica. Bueno, pero esto es para otro. Y en cuanto a eso, bueno, mi amigo, solo digo una cosa, que he citado antes, Daniel Calleja, el embajador de las instituciones europeas en España, el otro día dio una conferencia y para él la solución a futuro, de lo que hablaré dentro de un mes y tal, es suprimir el derecho de veto de los Estados miembros. Yo estoy completamente de acuerdo, lo que pasa es que hay más cosas. No digo más. Y ya. Pues muy bien, no sé si hay alguna mano levantada. Espérate, que no miro. Yo no estoy. A ver. Sí, secretaría. Cuando quieras, José Alfonso. Muchas gracias, Enrique. Me ha encantado la ponencia tuya porque de alguna forma estoy yo participando en un desideratum de no sé que hasta qué punto va a ser posible o no, de una futura Unión Iberoamericana. Yo estoy participando con un modelo de desarrollo numérico, no estoy metido en el meollo, pero sí, de alguna forma estoy tratando de hacer un modelo de desarrollo de la Unión, de la futura, si es posible, Unión Iberoamericana. No, yo te preguntaba por un tema que parece que es a nivel histórico pues una constante. Y es que todos los países, todas las organizaciones humanas tienen su nacimiento, tienen su crecimiento, su época de esplendor y luego inevitablemente viene el declive.
y ese declive al final termina pues, en el desastre correspondiente que la historia siempre refleja y un renacimiento con unas nuevas circunstancias, con unas nuevas. Tras 76 años de, digamos, desde la declaración de Schuman, ¿no?, hasta ahora, podemos, digamos, confirmar o decir que la Unión Europea ha tenido su fase de nacimiento, de desarrollo, de esplendor, por así decir, de clímax. Pero es que, claro, es que la vida no admite campeones vitalicios, entonces después del clímax viene el declive. Es decir, lo que estamos viviendo de las crisis de la Unión Europea, que parece que está amenazada, ¿no?, entra dentro de alguna forma con una visión muy a largo plazo, ¿no? No estoy hablando de los problemas actuales, de por qué esto, no, con una perspectiva de muy a largo plazo, digamos 100 años, entra dentro de lo que es normal, tal y como se comportan las comunidades humanas, o son anomalías imprevisibles o que nunca se han dado. ¿Me entiendes? ¿Me comprende la pregunta? Sí, perfectamente. Bueno, ahí yo digo mi opinión. Mi opinión es que, por supuesto, que es normal todo, pues, que en efecto, todo lo que... Bueno, es que vamos a ver, si estamos hablando más allá de la Unión Europea, si hablamos de Europa, si hablamos de Occidente, el hecho de que la gran mayoría de Occidente ha entrado en una época de decadencia es, a mi modo de ver, me parece absolutamente evidente, y eso es absolutamente normal. Le pasó al Imperio Romano, le pasa a todas las grandes potencias, le pasó a Carlomagno, a la Europa unida de Carlomagno, etc. Es normal, pero no tiene por qué llegar... Hay dos aspectos. Uno, no tiene por qué llegar a la desaparición, sobre todo la desaparición de lo bueno que se construyó en el tiempo de apogeo, ¿no? Es decir, una de las desgracias de la caída del Imperio Romano es, a mi modo de ver, es que entramos en la Edad Media, es decir, se pierde, después se recuperará el derecho romano, se pierde esas capacidades de gestión de obras públicas y de tal, es decir, se va hacia unos ciertos niveles de caos segmentado, ¿no? Bueno, pues es que una cosa es atravesar un bache histórico y otra cosa es desaparecer y convertirte a lo que eras antes, que es lo que yo llamo la paz de Westfalia, ¿no?, que es justo lo contrario, es decir, una serie de naciones hipernacionalistas más o menos xenófobas y peleándose entre sí, ¿no? Eso es una cosa que bien, no, por supuesto que puedes entrar en un bache, pero habría que intentar no llegar a tanto. Y lo segundo, eso que tú dices es verdad que además se ha acelerado por el avance mucho más rápido que la mente humana, mucho más rápido que las raíces, yo diría casi animales de los humanos, que son las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Es decir, las cosas van ahora que te sobrepasan inmediatamente, ¿no? Eso es así, ¿no? Por lo cual, el futuro... para mí la decadencia ha llegado muy deprisa, o sea, ha llegado la decadencia, no toda la historia, como tú dices, son 70, pero la decadencia ha llegado en los 10, 15 años, y con la pérdida de valores como era la paz y tal, y claro, absolutamente ayudada a su aceleración por las nuevas tecnologías, las redes sociales y todas estas cosas, por lo cual sí es natural lo que tú dices, pero que vaya a lo peor y que vaya tan deprisa, yo creo que eso es una situación del momento presente. Muchas gracias. No, por Ignacio, Dios. cuando quieras. Pues, muchas gracias. Felicidades, Enrique, porque me ha encantado tu charla. Gracias, doctor. Y yo quería hacerte un apunte
y además es un apunte desde mi punto de vista positivo. En toda la historia terrible que hemos vivido del COVID, sí que ha habido un organismo europeo maravilloso, que es el ECDC, el European Center for Disease Control, que es digamos, una copia, yo creo que se puede admitir la palabra copia del CDC americano. Sí, señor. Es una labor estupenda, muy callada, de aglutinación de todas las políticas europeas para conseguir una política común en vacunación, en elección de vacunas, en normativa, en todo, y que sigue haciéndolo y que es muy desconocida por los ciudadanos. Y afortunadamente hay que decir con todo orgullo que qué bien que tengamos un organismo como el ECDC, porque si no esto sería un conjunto de reinos de taifa. Pero dime una cosa, Ignacio, porque tú sabes de esto, de la COVID, de todo, pero de esto en particular mucho más que yo, que no soy ni médico. ¿Ese organismo es el que se crea durante la pandemia? No, ese ya estaba. Que venía de antes, ¿no? Porque se crea también otro organismo para intentar, ¿verdad? Pero es que lo de tener una política común mucho más potente en sanidad sigue estando en tela de juicio y discutida por los Estados miembros, que muchos no quieren. Entonces, me alegro que tú digas que lo poco que se ha hecho, evidentemente ha ayudado mucho. Sí, pero muchísimo, vamos. El ECDC consigue, y eso lo he vivido yo porque he sido presidente del Comité de Ensayos Clínicos del hospital, que un ensayo clínico que se aprueba en un estado valga para todos, pero a la vez exige ser absolutamente riguroso Muy claro. con toda la normativa para que no haya escándalos, ni corrupciones, ni cosas parecidas. Lleva, yo creo que por lo menos 20 años o más de trabajo, y de verdad que es una cosa de la que los europeos podemos estar orgullosos. Definió concretamente en el COVID qué vacunas eran útiles y cuáles no había ni que emplear, con lo cual nos ahorramos utilizar vacunas chinas o rusas de una eficacia muchísimo más que dudosa, como luego se ha visto, y planteó una manera europea de enfrentarse al problema que era absolutamente convincente, ¿no? Dentro de todo el marasmo que fue aquello, pero fue el único farol al cual nos pudimos agarrar. Nada más que eso. No, pues muchas gracias porque entiendo que ilustra y complementa parte de lo que torpemente he dicho, ¿no? Y me alegra saber eso. Me alegra saber que cuando hay más Europa, cuando hay más, digamos, organismos supranacionales que o colaboran, organizan la colaboración como poco, ¿no? Evidentemente que nos va mejor en determinadas áreas. Por ejemplo, la cultura nunca. Déjeme usted en paz. Yo adoro la tauromaquia y usted no me la va a quitar. Nada. Y por lo tanto, lo de la cultura woke ya hemos dicho que es para mí un error profundo, aunque es estrategia política para tener calmada al grupo de izquierda más o menos en el Parlamento, etcétera, pero vale, de acuerdo, la cultura nunca, pero en determinadas cosas donde las economías de escala y donde el compartir y ser solidario es beneficioso para todos, es que no puede haber duda, en mi opinión. Tienes toda la razón, sí. Pues tiene ahora Enrique tiene la mano levantada ahora José Ignacio. Cuando quieras, José Ignacio. Sí, hola Enrique. Muchas gracias. Muy interesante la continuación de esta charla. Has subrayado unos cuantos temas que requerirían todos hablarlos muy detenidamente, pero bueno, lo has tocado todo, creo que bastante bien. Yo solo quería decirte que con respecto a la última charla que hablaste de este tema, he visto una cierta novedad en positivo, y es, por ejemplo, la respuesta que está dando Europa en el tema militar, por ejemplo, en concreto con la tontería de Trump de anexionarse Groenlandia. Creo que Europa ha respondido bien, y para mí, no sé qué opinarás tú, pero para mí, si Trump finalmente decide sacar a Estados Unidos de la OTAN, creo que sería positivo
para tener una política europea de defensa más sólida y más coordinada? Esta sería una de las preguntas. Después, claro, el otro problema con el tema de Irán, pues bueno, creo que ha sido inteligente Europa en no entrar ahí, en no meterse ahí, pero eso está todavía sin resolver y no tenemos ni idea qué va a pasar. La verdad que no pinta bien, pero veremos a ver. Y otra cosa que también has tocado que me ha gustado, o sea, que es correcto, o sea, tenemos unos dirigentes, estamos pasando por una temporada de dirigentes mediocres, a cual peor, que son un verdadero problema. Me ha sorprendido un poco para bien. Meloni, de Italia, ya señalaste la otra vez que a ti te parecía que no era mala dirigente, y yo ahora la verdad que con la respuesta que le ha dado a Trump, tanto con respecto al tema del Papa como con respecto al tema de Irán, creo que es una de las pocas cabezas bien puestas que tenemos ahora mismo en la Unión Europea. Bien, gracias, José Ignacio. Vamos a ver, yo creo que lo de Groenlandia se ha gestionado bien, porque ahora ya nadie habla de Groenlandia, porque era un ataque directo a Europa y en fin, a la integridad territorial de un país europeo, en fin. Bueno, pues, en muy poco tiempo, sin alaracas, ¿qué es lo que ha obtenido Trump? Que es razonable, eso sí, a mi modo de ver, ahí no es sumisión. Es decir, la absoluta garantía de que Groenlandia no va a caer en manos de los intereses, por así decirlo, rusos o chinos, que estaban merodeando y eso es así. Lo ha conseguido, además bajo la amenaza, porque si eso no lográis, no, tú, Dinamarca, pero vamos, estamos hablando, si no lográis eso, entonces sí que voy a entrar. Pero bueno, oye, pues sí, pues vale, pues se negocia un acuerdo. Bueno, pues las garantías que tú quieras, en fin, ahí la vigilancia, tomar una serie de medidas de inaccesibilidad para los aviones chinos, en fin, esto se logra. Entonces yo creo que sí, y que en efecto ha tenido. Hombre, no hay nada más unificador muchas veces que el tener un enemigo común, ¿no? Yo qué sé, es parte de la historia de nuestra reconquista. Por ejemplo, la nave de Tolosa, sí, los reinos católicos se peleaban de vez en cuando, pero cuando hay que pelear contra los árabes todos juntos, ¿no? O contra los moros, perdón, aquí árabes hubo pocos. Bueno, entonces sí, es verdad, tener un enemigo común, y claro, cuando entras con esa furia y esa falta de respeto a tus aliados, pues unión. Entonces, ¿eso se puede trasladar a la OTAN? Hombre, eso se puede trasladar a la OTAN. Vamos a ver, yo creo que es que ya se ha trasladado. Es decir, el señor Rutte ahora, que no es santo de mi devoción además, tiene un papelón de mucho cuidado. Es decir, lo que se decía en España de OTAN no, bases fuera, es lo que va a hacer Trump. Pero al revés. Tiene evidentemente que ya ha alertado, entonces, oye, nos tenemos que defender de lo que podamos con nuestro propio instrumentos, nuestra propia política de defensa, que sea a través de una política de defensa unificada, que es la única operativa, o que sea a través de una política de coordinación y cooperación, que es muy poco eficaz, pues es lo que tienen que decidir los europeos. Pero hay un problema de tiempo. Es decir, entre tanto lo conseguimos, y eso no se hace un día para el otro, entre tanto lo conseguimos, perder el paraguas de la OTAN, pues es terrorífico. Es decir, es terrorífico si el enemigo no es ya el terrorismo internacional, que es lo que era hasta ahora, el terrorismo yihadista también, sino si el enemigo es realmente Rusia. Eso es decir, es que no tenemos esa capacidad, y para crearla va
a pasar mucho tiempo, aunque empecemos ahora, que estamos empezando, ¿no? Política de rearme, Alemania dedicado a no sé qué, España no quiere y no da su 5%, etcétera. O sea, ya empezamos con tonterías, pero además es que, entre tanto, o sea, que va a haber que saber hacerlo muy bien. Es decir, bueno, pues si la OTAN se disuelve, habrá que llegar a acuerdos particulares de otro tipo o de tal, con quien nos puede proteger, que es Estados Unidos, porque es que no tenemos, o sea, ¿qué misiles balísticos tiene Europa? Pues muy pocos, o sea, nada, es decir, y el problema es que ahora mismo parece que Estados Unidos se ha quedado con demasiado pocos, de ahí que se haya parado los bombardeos. Yo, hombre, yo creo que no lo voy a ver, gracias a mi provecta edad, pero no estoy nada tranquilo de cara a mis descendientes, es decir, es que el paraguas americano es indispensable en estos momentos en que, de nuevo, contrariamente a lo que habíamos creído durante muchísimos años, sí tenemos enemigos poderosos militares. Es lo que se rompe con la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, da miedo pensar lo que puede suceder. Nosotros no podemos, o él se puede ir de la OTAN, pero seguiremos teniendo 4 bases aquí militares gracias a un acuerdo bilateral. Y menos mal, porque ¿qué va a hacer? ¿Vamos a hacer que las construya en Marruecos? ¿Y cómo nos quedamos? Por cierto, para que se vea que también los Estados miembros, todos los Estados miembros, incluso los más europeístas, por ejemplo, Macron acaba de decir que es evidente que necesitamos una mayor unión y sobre todo en la defensa, etcétera. Vale, muy bien. Lo acaba de decir hace 3 días. Oí su discurso, además en francés, porque para algo soy bilingüe. Pero el acuerdo de protección europea que ha hecho Francia, considerándose como considerándose y siendo única nación nuclear de la UE, no de Europa, pues, de la UE, digo bien, empieza por un párrafo 1 que dice: el portaaviones tal, creo que se llama Charles de Gaulle, y su armamento solo se podrá utilizar en Europa, ¿verdad? Con el permiso expreso del gobierno francés. Entonces, claro, si lo que tú entiendes como política de defensa común es que va a ser común, pero yo soy el que manda, pues ya está, o sea, la hemos fastidiado. Es otra manera, es otra manera de fastidiar lo que es necesario, es decir, bueno, pues un alto Estado Mayor donde habrá, sin duda alguna, un francés, un alemán, un español, un italiano, y por turno el alto jefe de Estado Mayor, por mérito y por turno, podrá ser de una nación y cambiar. Eso sí, ahora claro, dice, no, sí, la política de defensa europea es todos, ahora, en vez del paraguas de Trump, el paraguas de Macron. Pues no. No. O sea, no. Muchas gracias, Por Enrique. cierto, a ti, José Ignacio, no te... Sí, pero yo le hago una pregunta a José Ignacio. ¿A ti, José Ignacio, no te preocuparía quedarnos a corto plazo sin el paraguas americano? Sí, efectivamente, a corto plazo sí. Pero yo lo que me refería es que en el caso de que se hiciera esta trumpada, que se puede hacer, pero que visto como es Trump, Imagínate. lo puede hacer. No habría otro remedio que espabilarnos y entonces sí que Europa se tendría que poner las pilas. No, se tiene que poner las pilas y en eso estoy de acuerdo. Es que ya no hay otro remedio. O sea, Trump, si no se va ahora, se irá dentro de 5 años. Ya no hay otro remedio. Ya es una decisión de Estado y una política estable, la de América. Empezó, de hecho, con Obama a decir, bueno, a partir de ahora os vais a tener que defender vosotros, ¿no? Por tanto, ya no hay otro remedio. Es más, yo le reprocho a los distintos colegios de comisarios que ha habido de los 15 últimos años de haber perdido el tiempo en este aspecto, de haber perdido mucho el tiempo y haberse dedicado pues, a otras cosas, como desde el cambio climático hasta
que no era tan prioritario como es asegurarte la defensa porque claro, no hay nada peor contra en la ecología. Los grandes destrozos ecológicos los hacen las guerras, ¿sí? Lo señalo, ¿eh? O sea que no. Bien, pues sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, Europa llega tarde. Por eso el miedo que a corto plazo no lo echen en cara. Pues veo que ha levantado la mano el amigo Mitoa, que no sabemos si está en Madrid o si está todavía por ahí, por Oriente. Mitoa, cuando quieras. Hola, muy buenas noches. No, sigo aquí en Dubái, me voy pasado mañana. Si Dios quiere, me voy pasado mañana. ¿Te vas en avión? Me voy volando. Bueno, pues mucha suerte, ¿eh? A ver, que no pase De nada. Dubái al cielo. Yo cruzo los dedos para que no pase nada de aquí al 1 de mayo. El 1 de mayo me sale el vuelo, tengo el billete y a ver si, en fin, bueno. Yo viendo cómo se desarrolla, ¿no? los eventos y Estados Unidos históricamente siempre ha sido un país muy isolated, se dice en inglés, ¿no? Muy aislado, ¿no? Siempre ha habido que convencerle de que entrase en Europa con la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha sido eventos muy trágicos los que han hecho que entren en la guerra, que al final se queden en Europa. Luego ha sido un interés ideológico, etcétera. Y entonces mi pregunta sería, para Enrique, ¿cuál es el interés de Europa? Porque claro, estabas comentando lo de Macron. Ahora ya es la única fuerza nuclear realmente de Europa. Los british se han ido. Pero entonces, ¿cuál es el interés de Europa sin un Estados Unidos al lado? Es decir, Estados Unidos parece ser que vuelve a sus épocas aislacionistas. Y a mí me sorprende que en Estados Unidos pues ni el Congreso ni los políticos sean capaces de articular un discurso para decir, bueno, este señor está loco, que no saca. Entonces, como no me quiero creer que o sea, sé que Trump está loco, pero no me puedo creer que todo el Congreso y la gente que le acompañe y los intereses que haya por donde sea sean capaces de volver al aislacionismo. Y parece que sí. Este señor se está saliendo con las uñas. Entonces, si Estados Unidos se va y si ya no tenemos un aliado como Estados Unidos, la Gran Bretaña decide que, bueno, como siempre, ellos hacen su picnic por un lado. Entonces, ¿cuál es el interés de Europa a partir de ahí? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Cuál es nuestra proyección? Esa es la pregunta, sí. Sí, vamos a ver. Entiendo que cuál es, porque vamos a ver, yo entiendo que el interés de la UE o el interés de Europa debe ser, si no lo es, de verdad, pues sencillamente mayor prosperidad, libertad, seguridad para los ciudadanos, que es lo que tiene que asegurar un Estado, un colectivo humano jerarquizado, ¿no? Y entiendo que eso se da por sentado. Entonces, el interés de Europa sería saber cómo asegurar eso lo mejor, dejando de ser un protectorado militar, que es lo que es ahora, del imperio más potente después de todo, sobre todo militarmente, que es Estados Unidos. Y entiendo que esa es la pregunta. Pues el interés de Europa ya no tiene otro aliado, ¿no? Desde luego no es razonable pensar que sea China. Y bueno, pues Rusia nunca se va, como decía Condoleezza Rice, y ahí está, y lo acaba de demostrar. Entonces, lo que tiene que hacer Europa, si aún tiene posibilidad temporal, es un poco lo que le decía a José Ignacio, lo que tiene que hacer Europa es bueno, pues fomentar muy rápidamente tu capacidad de defensa y intentar aprovechar su poderío económico, que eso sí lo tiene todavía, como mercado, como alto nivel, de alto valor añadido de sus niveles de investigación, de inteligencia y todo eso, aprovechar ese tiempo, ¿verdad?,
para que sencillamente Putin y Trump se vayan. Trump, hay mucha gente que está apostando por que pierda las midterm y por lo tanto ya pierda su capacidad de hacernos daño. Es dudoso, pero es evidente que si pierde, y sobre todo si pierde escandalosamente las midterm, habrá que calmarlo. Por cierto, alguien decía, un embajador, que los americanos tienen tradicionalmente sus sistemas para, digamos, aliviar o solucionar algunos problemas graves, y que se lo pregunten a John Fitzgerald Kennedy, a su hermano Robert o a Abraham Lincoln. Y no iré más allá, pero este señor ya lleva 3 atentados, desgraciadamente, porque me parece abominable, pero no se sabe realmente cuánto va a aguantar Trump. El caso de Putin es peor, pero posiblemente el que llegue, ya sea Vance o ya sea no creo que sea tan radical como Trump en su antieuropeísmo. Y tendremos que encontrar el punto entre hacer que sea un aliado fiable que nos permita ir nosotros cogiendo autonomía en nuestra autodefensa lo más rápidamente posible. Lo normal de Europa sería, si la OTAN se mantuviese, que Europa se desarrollara como el flanco europeo de la OTAN. Es decir, un flanco que para los problemas europeos no necesitara acudir a, por ejemplo, me estoy refiriendo a Yugoslavia, a lo que pasó en Libia, esas cosas. No necesitar en absoluto acudir a Estados Unidos, sino tener la capacidad de defenderse. Solo en las guerras mundiales, pues claro, pues por ser mundial, evidentemente, ¿de qué lado vamos a estar? No vamos a estar ni del lado de Rusia ni de China, y entonces de manera automática se mete. Pero no podemos tener a Estados Unidos, a ser un protectorado de Estados Unidos hasta para las cosas más nimias, ¿no? Por ejemplo, para proteger Groenlandia, ¿no? A mi modo de ver, el interés o el objetivo es siempre, claro, si se pierde eso, si el interés es de un autócrata que lo que quiere es ser el nuevo Carlomagno o lo que era Napoleón, ¿no? Bueno, pero sí, pero mando yo y tal, y además a sangre y fuego y tal, entonces olvídate. Ahora, si el interés es mayor prosperidad, libertad y seguridad y solidaridad, si se quiere, para los ciudadanos europeos, eso es la base, o eso es el interés de la UE, o apaga y vámonos. Y si eso es, y yo quiero ser útil a eso, en este momento es reforzar mi capacidad de autodefensa lo antes que pueda, asegurando tierras raras, asegurando microchips, desarrollando lo que ha sido la columna vertebral de los grandes países, y cuando ya ha pasado a ser continente, de los grandes continentes, que es que la columna vertebral ha sido un eje industrial o militar. Eso, alrededor de eso se han construido los países y las grandes potencias. Y eso, acelerarlo al máximo hasta que, bueno, pues, podamos incluso hasta serle útiles a Estados Unidos si se arma una demasiado gorda, o sea, hay que ayudarles en algún sitio que a ellos les preocupe, ¿no? Esa es mi opinión. Ahora, es muy difícil. Hombre, difícil porque yo veo que Francia tiene unos intereses Claro. Bien, son sí. siempre opuestos a los españoles. Por tanto, Alemania, pero sí Francia, ¿no? Países Bajos también tienen unos intereses muy, muy curiosos. En fin, bueno, bien. Pues se acabó. Entonces se acabó. Eso ya ha existido. Como he dicho en la paz de Westfalia, hay naciones que a veces no llevamos bien, y en la mayor parte de las veces hacemos una permanente guerra civil, que es lo que ha vivido Europa desde la muerte de Carlomagno hasta el 45 del año pasado, del siglo pasado. Pues querido Enrique, creo que son las 8:15. Muchísimas gracias. Esperamos con ganas la próxima. Me debes explicarme lo de los federalistas estos europeos, Sí, ¿vale? sí. Que no se te olvide. No, en absoluto. Y creo que
esta noche, esto es esto que me da la sensación de que hoy las noticias en España van a estar. Hay unos grandes titulares que están llegando por los tweets y por ahí, creo que ha sido divertido o vergonzoso lo que ha pasado hoy en el Supremo. O sea que con eso creo que nos vamos a acostar hoy. Nada, la noticia será la victoria del Atleti de Madrid. Ah, sí. Ah, es que no Claro. sabía que ¿Tú te jugaba. crees que la No, gente no. ¿Tú te crees que la gente se preocupa por otra cosa? Sí. Ah, pues es que yo no sabía que jugaba el Madrid, el Atlético, pero ¿qué juega? ¿Una copa final o qué? ¿Es la Luego, final la aquella? semifinal contra la Ah, pérfida Albión, la semifinal de la Copa Europea. claro, es que yo esto no me entero. Bueno, pues mía culpa, Pues perteneces al me pondré cero, al día. perteneces como prácticamente yo diría todos los que estamos aquí. Hola Julián, hace tiempo que no te veía. Perteneces con todos los que estamos aquí probablemente al 0,001% de la población española. Sí. Es que ese es el problema. Pero lo mejor de todo es que estoy muy orgullosa de ello. No, por supuesto. Pues muchísimas gracias a todos por la atención y la próxima semana tenemos otra reunión de otra charla de la EM y esperaremos, creo que si no me equivoco, en mayo o junio, no recuerdo cuándo es la próxima tuya, Principios de junio, creo. a principios de junio, ¿verdad? Pues eso, Porque pasa un tiempo. y buenas noches y muchísimas gracias y un beso muy grande para todos. ¡Ay, buen viaje, Mitoa! Buen regreso. Exacto, buen regreso, Mitoa, y muchas gracias por vuestra paciencia a todos. Hasta pronto.